Desde el surgimiento de la raza humana, el hombre pasa gran parte del tiempo comunicándose, o al menos intentándolo. Desde los sonidos guturales de los habitantes primitivos hasta las conversaciones en las actuales redes sociales, el ser humano expresa necesidades, emociones o estados de ánimos esperando recibir una respuesta. A esta actividad humana la llamamos comunicación, término que el filósofo griego Aristóteles define como la búsqueda de todos los medios de persuasión o convencimiento con el fin de lograr una respuesta determinada. Aristóteles presenta el primer modelo comunicativo donde establece solo 3 elementos: orador o emisor, discurso o mensaje y auditorio o receptor. Y aunque se trata de un modelo básico, al de Aristóteles le siguen otros propuestos por filósofos, psicólogos, sociólogos e incluso matemáticos. Todos tratan de explicar desde su formación y punto de vista los elementos existentes en el proceso de la comunicación. La mayoría de los modelos son presentados a lo largo del siglo XX ante el surgimiento y desarrollo de los llamados medios de comunicación masiva. Stephen Robbins y Timothy Judd, en su libro Comportamiento Organizacional, señalan los siguientes elementos en el proceso de la comunicación. El emisor, que es quien emite el mensaje, mismo que es codificado en símbolos conocidos por el receptor. Dicho mensaje es enviado a través de un canal. El mensaje es recibido y decodificado por el receptor, quien al tener la información responde, estableciendo una retroalimentación con quien inició el ciclo comunicativo, es decir, con el emisor. Sin embargo, dentro de los elementos de la comunicación, se identifica uno que pudiera ser un obstáculo para lograr que el mensaje tenga la recepción esperada: el ruido. El ruido o barreras de la comunicación distorsiona la claridad del mensaje. Pueden ser problemas de percepción, exceso de información, dificultades para entender el significado de las palabras o diferencias culturales. En la siguiente recreación, un policía reporta un robo a su base y lo hace utilizando los códigos propios de esa corporación. ¿Te imaginas qué pasaría si la persona que está recibiendo los datos en la base desconociera los códigos internos de la corporación? Los ruidos o barreras de la comunicación son de diferente índole y pueden depender de la forma o el momento en el que el emisor haga llegar el mensaje. Hay barreras que son más fáciles de superar que otras. A continuación, identifiquemos algunas de ellas. Barreras físicas. Son interferencias en el ambiente donde se genera la comunicación. Sonido muy elevado, falta de iluminación, problemas con las líneas transmisoras de audio o video, problemas con el internet, etc. Barreras semánticas. Este obstáculo puede ser generado tanto por el emisor como por el receptor. Aparece cuando quien emite el mensaje y quien lo recibe no comprenden el significado de alguna palabra dentro de un contexto, lo cual impide que alguna frase o incluso la totalidad del mensaje sea erróneo. Por ejemplo, si un entrenador de fútbol da indicaciones a su jugador y éste desconoce los conceptos básicos de ese deporte, difícilmente va a haber una comunicación exitosa. Barreras psicológicas. Estas se relacionan con los aspectos psicológicos y los estados emocionales. Los factores mentales muchas veces no permiten recibir correctamente el mensaje. Imagina que tus padres no te dan permiso de asistir a una fiesta debido a que, en los últimos días, se han presentado hechos de violencia en tu localidad. Tu frustración y enojo, es decir, tu estado de ánimo, no te permite entender las razones bastante válidas de tus padres, situación que quizá llegues a comprender en unos años más cuando tengas la responsabilidad de una familia. Barreras fisiológicas. Estas barreras se presentan cuando el receptor o el transmisor presentan alteraciones fisiológicas que le impiden enviar o recibir el mensaje adecuadamente. Por ejemplo, la pérdida de la vista, sordera, el dolor o malestar físico, etc. Barreras idiomáticas. Esta barrera de la comunicación se hace presente cuando el emisor y el receptor
no hablan el mismo idioma o quizá lo hacen, pero utilizan dialectos diferentes. En el estado de Veracruz, hay poco más de 650,000 personas que hablan una lengua indígena, datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las 4 más habladas son el náhuatl, totonaco, huasteco y popoluca de la sierra. Y aunque la mayor parte de estas personas también hablan español, hay un sector que no, lo que podría representar una barrera de comunicación si no dominamos sus dialectos. Barreras culturales. Este tipo de barrera se presenta cuando hay diferencias en cuanto a formación profesional o nivel escolar, aunque esto no quiere decir necesariamente que uno de los interlocutores tenga mayor preparación que el otro, simplemente que alguno de ellos posee un mayor conocimiento sobre determinado tema. Pongamos el hipotético caso de un doctor y un ingeniero civil charlando sobre temas médicos. Seguramente el doctor tendrá un mayor panorama al respecto. Caso contrario, si la charla fuera sobre construcción de carreteras. En el video de hoy identificamos los elementos esenciales del modelo de comunicación: emisor, mensaje, código, canal, decodificación, receptor y retroalimentación. Sin embargo, hicimos énfasis en uno de ellos, el ruido o barreras de la comunicación, las cuales, como vimos, pueden impedir o al menos dificultar que nuestros mensajes lleguen de manera correcta a su destino. Junto a tu maestro y compañeros, identifica algún tipo de barrera que pudiera estar dificultando la comunicación en tu salón de clases o en tu escuela. Hasta el siguiente video.